Antes de comenzar, mera presentación, nos acompaña la doctora Melissa Leija, que ella es una muy buena amiga desde hace muchísimo tiempo. Y también nos acompaña la doctora Brenda, quien también una buenísima amiga. Eh, Nos conocemos desde la Facultad de Ciencias Biológicas, por ahí creo que Aldo también, la doctora Melissa y yo fuimos alumnos de la doctora Brenda. Y pues después de mucho tiempo, pues por acá estamos nosotros, Aldo y yo, Melissa en Inglaterra, y la doctora se encuentra ahí en la Autónoma de Nuevo León. Pues qué gusto, aparte de que es profesional y un encuentro entre amigos. Qué interesante. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de ustedes por acompañarnos en el primer webinar del International Scientific Café. En esta sesión nos acompaña la doctora Melissa Leija, quien se encuentra actualmente en The University College London. Y bueno, antes de comenzar, la doctora Amanda nos dirigirá unas palabras. Buenas tardes a todos. Como estamos entre amigos, mil disculpas por el ruido, pero a mi hijo se le cayó la laptop. Ya lo solucionó. Es un gusto para el Centro de Biotecnología Genómica, el Instituto Politécnico Nacional, este tipo de interacciones. Como lo comentaba anteriormente, interacciones científicas, académicas, pero más que nada con el gusto ese de amigos, ¿no? Esa facilidad de intercambiar el conocimiento entre pares es muy interesante, es muy interesante para todos nosotros. Doctora Melissa, es muy grato tenerla en nuestro centro en estos momentos que la tecnología lo permite. Esperemos que pronto la tengamos presencialmente en nuestro centro, visitando nuestras instalaciones, buscando pares, encontrando pares entre nuestros investigadores, y esperemos que sea pronto, que sea a corto plazo. Esto es muy importante porque la interacción que puede darse entre las dos instituciones, entre los investigadores, entre los alumnos, pues es enriquecedor para las dos instituciones y sobre todo para el Centro de Biotecnología Genómica. Es que yo le doy la bienvenida, doctora, también a la doctora Brenda. Les doy la bienvenida a ambas y esperemos pronto tenerlas presencialmente en nuestra institución. Gracias. Gracias, doctora. Antes de comenzar, bueno, voy a presentar a la doctora Melissa. Ella recibió su doctorado por parte de la University College London. A lo largo de su carrera se ha enfocado en proyectos de investigación que vinculan la genética con la neurociencia. Su experiencia y publicaciones se enfocan en desarrollar métodos de secuenciación para el estudio de enfermedades neurodegenerativas, como es el caso del Parkinson y el Alzheimer. Actualmente, la doctora Melissa es investigadora en el Reino Unido para el Dementia Research Institute. Este centro representa el esfuerzo más grande de este país para desarrollar los mejores tratamientos y combatir estas enfermedades. Con ustedes, la doctora Melissa Leija. Muchas gracias a todos por la invitación, muchas gracias por las palabras a la doctora Amanda y a Irán por invitarme. Estoy muy contenta de participar en este café y pues por mí encantada de tratar de vincular un poco lo que estamos haciendo acá con el Centro de Biotecnología. Entonces, pues sí, me da mucho gusto la invitación y esperemos que sea el principio de muchas otras vinculaciones y colaboraciones. Pues voy a empezar la presentación ya sin más preámbulo. A ver, paso por acá. Y a ver, ustedes me confirman si estamos viendo por ahí. Sí, ya se ve. Pantalla. Perfecto. ¿Ven la presentación o el
otro modo o el modo de Estamos diapositiva? viendo el modo que tú controlas. Ok, entonces ahí está ya en modo completo. Sí, ahí ya. Perfecto. Bueno, pues, pues sí, como decía Irán, prácticamente ahorita a lo largo del tiempo que he estado trabajando en investigación, me he enfocado en enfermedades neurodegenerativas, y en sí, en los últimos años de mi carrera me he enfocado mucho en presentar, en desarrollar métodos de secuenciación que pueden ayudarnos a entender un poco más de la genética que juega una parte importante de estas enfermedades. Em, bueno, empezamos con un poquito de una introducción y un poquito de la definición de las dos enfermedades neurodegenerativas más importantes en estos tiempos. La primera, pues, es la demencia, que es una enfermedad progresiva que resulta en el deterioro cognitivo de las facultades cognitivas de los pacientes y afecta la capacidad de vida autónoma, así como es de la persona que lo sufre, como de sus familiares alrededor y amigos, ya que en realidad son los que llevan la carga de cuidados más importante a, a través de cuidar a estos pacientes. Y en todos los países pues se sabe que los impactos económicos y sociales de esta enfermedad pues lo tienden a resentir más los familiares de estos pacientes. El Alzheimer es la forma más común de esta enfermedad. Se estima que más del 60% de los casos de demencia tienen un diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer. Sin embargo, hay otras formas de demencia que también son muy relevantes y tienden a ser o no diagnosticadas debidamente o a veces minimizadas por el número de pacientes que lo sufren. Se estima también que alrededor de 50 millones de personas en el mundo están afectados por esta enfermedad y se estima también que estos números van a incrementar a lo largo de las siguientes décadas, sobre todo en países de economías de desarrollo medio o bajo. Por otro lado, la enfermedad de Parkinson es la segunda enfermedad neurodegenerativa de mayor relevancia por números de incidencia. Y esta afecta de manera progresiva al sistema motor. Los síntomas principales de esta enfermedad tienden a ser temblor, movimiento lento o dificultad al iniciar un movimiento, el término médico más apropiado sería bradicinesia, la rigidez muscular y pues la alteración de la postura y el equilibrio en estos pacientes. La genética de las enfermedades neurodegenerativas ha sido un poco compleja o complicada en su estudio. Se sabe que la mayoría de los casos que se diagnostican tanto en Alzheimer como en Parkinson son esporádicos, es decir, no hay una mutación hereditaria que se pueda definir en familias como la principal causa de la enfermedad. Hay familias o hay mutaciones, hay pacientes que acarrean estas mutaciones en familias y estos son definidos. Sin embargo, las estimaciones de estos casos pues son muy bajas. Y por mucho tiempo, debido a estas observaciones, se estimó que pues eran enfermedades más que nada ambientales, que tenían un contexto genético, sin embargo, no era la principal respuesta de la causa de la enfermedad. Pero en recientes décadas, con los desarrollos de métodos de secuenciación mucho más efectivos y mucho más, pues más diseminados a lo largo del mundo, podemos observar que hay variantes de esta enfermedad
que incrementan el riesgo de desarrollarlas en un largo porcentaje. Y pues con más estudios de las consecuencias de estas variantes, se ha podido saber un poco más de las causas genéticas o del riesgo genético que conlleva esta enfermedad. En Alzheimer, por la importancia que representa a nivel mundial, por su incidencia, es donde se ha habido un poco más de avance en la caracterización de variantes genéticas que están involucradas en esta enfermedad. Por decir, mutaciones en el gen de ApoE, que codifica la apolipoproteína, se han identificado que incrementan hasta 4 veces más la probabilidad de desarrollar Alzheimer. Las variantes descritas que juegan un factor principal en la enfermedad de Parkinson, se cree que puedan explicar el más del 30% de los casos y que también incrementen el riesgo de desarrollar estas enfermedades en algunos, en algún porcentaje más alto del 30%. Sin embargo, otra vez, estas caracterizaciones de genética se han hecho solo en recientes décadas y creo yo que particularmente en la enfermedad de Parkinson todavía faltarían más estudios genéticos que puedan efectivamente determinar cuál es el riesgo de estas variantes y y en qué magnitud están involucrados a una escala global de las poblaciones. En esta plática, aunque quería presentarles un poco también del trabajo de Alzheimer, me quería enfocar un poco más en lo que hemos hecho en Parkinson y porque creo yo que algunos de los métodos de secuenciación que hemos usado también estarían un poco, podrían ser del interés de alguno de los miembros del Centro de Biotecnología. Entonces, por esto ahora me voy a enfocar un poco más en los métodos que he desarrollado para detectar mutaciones en Parkinson. Y aquí solo quería explicar un poco más sobre el gen GBA y su relevancia en esta enfermedad. Y de hecho, otras enfermedades, este gen ha sido caracterizado porque prácticamente codifica a una enzima que se encuentra en los lisosomas de las células. Y mutaciones en este gen recesivas tienden a causar la enfermedad de Gaucher, que es una enfermedad que se presenta en edades muy tempranas en los pacientes y tiende a ser caracterizada por la acumulación de células disfuncionales o lisosomas disfuncionales, particularmente en monocitos, en células del hígado, en algunas células en los pulmones y en varios tejidos, y algunos de los signos más notorios es una distensión del abdomen y una serie de signos metabólicos, de regulaciones metabólicas que sufren estos pacientes, que en casos extremos tienden a vivir solo algunos años de edad, no llegan a una adultez. ¿Cuál es la relación de esta enfermedad con el Parkinson? Es que se detectó que los pacientes que tienden a llegar que acarrean estas mutaciones y que tienden a llegar a la vida adulta y a décadas más tardías, tendían a desarrollar Parkinson a edades tempranas a comparación de la población. Y se empezó a involucrar y se empezó a caracterizar mejor este gen, que es el causante de la enfermedad, y se empezó a caracterizar que este gen, las mutaciones en este gen estaban también prevalentes en pacientes con enfermedad de Parkinson.
Ahora se sabe que en poblaciones europeas, que las mutaciones en este gen son el factor de riesgo genético más común para desarrollar la enfermedad de Parkinson. Y bueno, aquí pues más o menos nada más era un recordatorio de qué parte del cerebro y qué células principalmente es a las que afecta a la enfermedad de Parkinson. Es la producción de dopamina la que se encuentra afectada en esta enfermedad, ya que afecta a neuronas dopaminérgicas en un núcleo del cerebro bastante profundo que se llama sustancia negra. Y pues gracias a la afectación de estas neuronas es que hay una desregulación en todo el sistema motor de la enfermedad de Parkinson. Otra vez volviendo un poco más a lo que era nuestro gen del que estábamos hablando. Este gen, al querer hacer más estudios sobre este gen, como lo comentaba, por su relevancia en los pacientes con la enfermedad de Parkinson, se ha tenido muchas limitaciones, ya que es un gen que tiene un pseudogen ubicado en una región muy contigua del genoma humano. Este pseudogen presenta más de 96% de similitud con las pares de bases que tenemos con el gen GBA o el gen que nos interesa para la enfermedad. Y debido a esta gran homología entre el pseudogen y el gen, tiende a haber efectos de recombinación genética, sobre todo en pacientes que acarrean mutaciones. Y esto conlleva a mutaciones más severas también, que particularmente afectan la función de la proteína que este gen codifica de una manera muy, muy drástica. Los métodos tradicionales de secuenciación, que son los que utilizamos en los laboratorios de diagnóstico, tienden a tener una precisión muy limitada para detectar este tipo de mutaciones. Y por misma razón, cuando se hacen estudios en este gen, se necesita de genetistas o de técnicos de laboratorio muy especializados que sepan diseñar métodos de diagnóstico especiales para genes con este tipo de características. Aquí presento la escala, no hay escala aquí, como podemos ver, de número de bases del genoma, pero sí es una representación de la presencia del gen, una presencia contigua del pseudogen que tiene una gran homología, y lo que diferentes métodos de secuenciación tienden a cubrir cuando analizamos la región genómica de GBA. Este es el método de secuenciación más tradicional en los laboratorios de diagnóstico especializados para este gen, y este es la cobertura de la región genómica que el método que yo desarrollé propone, ¿no? Entonces, ¿cuál es el método de secuenciación que estamos proponiendo? Es un método de secuenciación que se llama Oxford Nanopore o fue desarrollado por esta compañía. Esta compañía prácticamente lo que ha hecho es desarrollar una tecnología en la cual secuencias tus fragmentos de DNA pasándolos por un nanoporo que está embebido en una membrana, y cuando va pasando la molécula de DNA por esta membrana, va revelando cuáles son los pares de base, causa una corriente eléctrica al pasar por aquí, y este patrón de la corriente eléctrica prácticamente revela cuáles son los bases del DNA o la secuencia del DNA
Aquí creo que debería ser una animación en la que vemos que cada molécula de DNA pasa por aquí, nos ofrece un patrón de corriente y por este medio patrón de corriente podemos saber cuál es la secuencia. Es un método diferente al método de Sanger, que es muy utilizado en laboratorios de diagnóstico, y al método de Illumina. Las principales ventajas comparados con estos dos métodos es que podemos analizar fragmentos muy largos o más largos de los que se usan con esta metodología, con estas dos metodologías que mencioné. Y el hecho de poder secuenciar fragmentos muy largos nos da las ventajas de que podemos alinear con más eficacia o podemos tener un alineamiento de mejor calidad en regiones complejas del genoma. Regiones complejas, en este caso nos referimos a regiones que son muy similares y que solo van a cambiar en algunas pares de bases, como es con el pseudogen y el gen que tenemos en esta enfermedad. También lo que cabe recalcar un poco tal vez de un anuncio publicitario de Oxford Nano, porque no me patrocinan, pero es que hay muchas aplicaciones que pueden ser utilizadas con esta tecnología. Se usa también largamente en laboratorios de metagenómica, en laboratorios, pues sí, un poco laboratorios como portátiles, vamos así decirlo, porque lo que permite es que no necesitas una máquina enorme o cuartos de secuenciación enorme para tener este secuenciador. En realidad es muy pequeño. Aquí está, aquí lo podemos ver en esta imagen. En realidad es un secuenciador muy pequeño, tal vez del tamaño de un celular, que se conecta a tu computadora o a un procesador que va a ser el que va a darte las secuencias y el monitoreo de lo que esta membrana está haciendo. Entonces esto permite que se lleve a campo, a estudios de campo, a que se pueda hacer muestreo ahí mismo y que se pueda secuenciar. El DNA también, por el hecho de que las secuencias que resultan de este método son largas, son muy útiles para la identificación de patógenos donde no hay un genoma tal vez establecido o para poder también ensamblar genomas nuevos, particularmente de virus, y creo que ahí es donde esta tecnología ha cobrado mayor relevancia por la secuenciación de virus, que creo que ha sido demostrado también cuando analizaron el virus del ébola, ¿no? En 2015, creo, si no me equivoco. Sin embargo, también ha sido utilizado, como les comento, para métodos de diagnóstico y para aplicaciones humanas. En este caso, se puede utilizar para analizar todo el genoma humano. Necesitas varias membranas o lo que se llaman celdas, ¿no? Para analizar un genoma humano completo. Y también es muy útil, por ejemplo, en enfermedades neurodegenerativas donde hay una repetición de bases, y como en Huntington, por ejemplo, y que determinar qué tan larga esta repetición de bases puede tener implicaciones clínicas, es donde también es un método muy utilizado. Entonces, bueno, para resumir un poco más, el objetivo de nuestro estudio era optimizar un método de secuenciación para este gen utilizando esta tecnología y probar la eficacia para detectar mutaciones con relevancia clínica.
Las muestras que utilizamos principalmente venían de biopsias de cerebro, de pacientes, cerebro de pacientes que fallecieron con enfermedad de Parkinson, y muestras de saliva de pacientes también con Parkinson y con Gaucher, además de controles de individuos sin estas mutaciones. Cabe recalcar que en algunos de los ensayos que hicimos no teníamos conocimiento de qué mutaciones o de si acarreaban mutaciones las muestras que se nos daban. Esto lo tratamos de hacer para ver si podíamos detectar, ahora sí que sin saber o sin validar por otro método, las mutaciones presentes en este gen. El protocolo, bueno, lo tratamos de simplificar en esta diapositiva. Principalmente consiste en extraer el DNA de estas muestras, amplificamos la región de interés, tratando de generar fragmentos de PCR que cubrieran de una sola vez todo el gen, y preparar la librería de acuerdo a los lineamientos que necesita la tecnología de Nanopore. Después de ahí pasamos a la secuenciación y al análisis bioinformático, procesar los fragmentos, alinearlos al genoma y detectar pues, las mutaciones, y también, si es posible, detectar en qué alelos están presentes estas mutaciones, ya que esta información es particularmente relevante para pacientes con Gaucher. Los pacientes con Gaucher que tienen diferentes mutaciones heterocigotas, pero en diferentes alelos, tienden a tener, esta es la causa de la enfermedad principalmente, y tienden a tener otro fenotipo, otro tipo de manifestaciones clínicas. Entonces, bueno, la primera parte de los resultados con este método que presentamos fue que observamos que después de preparar nuestras librerías y tener todos los fragmentos de secuenciación, la mayoría de los fragmentos eran alineados al gen de interés, y lo que era particularmente relevante de este resultado es que con otros métodos de secuenciación tiene que haber un análisis bioinformático muy especializado para que puedas descartar el pseudogen y, y tus fragmentos pues alineen más eficientemente a la región que tienes de interés, pero aún así hay un porcentaje mucho más largo de fragmentos que se pierden o que terminan siendo alineados al pseudogen, o que en sí tu misma librería estaba destinada a secuenciar lo que era la parte homóloga del pseudogen en vez de la parte de tu gen de interés. Entonces, bueno, pues con esta metodología lo primero que podemos saber es que los fragmentos que tenemos alineados aquí son fragmentos que van a la región que nos interesa, y que la mayoría de los fragmentos están alineando a esta región y no al pseudogen. Otro resultado de interés fue que tratamos diferentes tipos de análisis bioinformático. Este análisis fue más o menos optimizado en el 2018, entonces han avanzado ahora los métodos informáticos un poco, sobre todo con esta tecnología, ya que sigue creciendo como a pasos agigantados. Sin embargo, este software de Nanopolis es uno de los software más tradicionales para el análisis de este tipo de secuencias y que sigue siendo optimizado. Entonces, pues nosotros como recomendación para las aplicaciones clínicas
propusimos seguir utilizando este software, pero con ciertas modificaciones. Y también a tratar de hacer un análisis visual de las secuencias. Entonces, combinando el software de Nanopolish y combinando el análisis visual de las secuencias, pudimos detectar todas las mutaciones presentes en los pacientes, en las muestras de pacientes que teníamos disponibles. E incluso detectamos una mutación intrónica que no se había caracterizado en uno de estos pacientes, ya que no era por los métodos de diagnóstico tradicionales, no estaban pues encaminados a esta región genómica donde la identificamos. Sin embargo, esta mutación intrónica pues sí puede tener algunas implicaciones. No hicimos obviamente la validación con proteínas o con producción de proteínas para ver si afectaba pues los límites del exón y qué tipo de impacto funcional podría tener en la proteína, pero pues sí estaba presente en una zona donde creemos que sí pudiera haber afectado los límites del exón de este gen, ¿no? Y bueno, aquí es un poco más del tipo de mutaciones que detectamos. Creo que sí es importante recalcar que todas las mutaciones que detectamos fueron homocigotas o heterocigotas para este gen. Creemos todavía que la tecnología puede tal vez estar limitada cuando hay otro tipo de mutaciones, cuando tú extraes tu tejido y por decir en cáncer, donde solo hay una proporción muy baja de células que pueden presentar las mutaciones que están causando alguna desregulación en un gen, pues ahí sí a lo mejor este método de detección no sería el más indicado, ¿no? También en otro de los resultados que tuvimos fue que tratamos de optimizar este método para hacer el análisis un poco más fácil, sobre todo para laboratorios de diagnóstico que tienden a tener que procesar un número grande de muestras y los métodos tienen que ser lo más optimizado posible. En este caso nosotros propusimos que en el análisis se tenía que hacer un análisis visual para saber que la mutación que estás detectando en tus fragmentos de nanopore es una mutación que es predominantemente solo está presente en la muestra que tiene esa mutación, ¿no? Y que no es un error, no es un falso positivo de la tecnología. Tal vez hay regiones que son un poco más complicadas para Nanopore de poder saber a ciencia cierta las bases presentes en esa región, y por esto mismo tiende a pasar que los errores más comunes de la tecnología se ven, por ejemplo, en esta imagen, donde era un error prácticamente, que era una mutación que se estaba marcando, una sustitución que no existía, en realidad era un error de la secuenciación. Y pues por el hecho de estar presente en la mayoría de las muestras que analizamos, pudimos detectar que era un error. Otra de las cosas que ayuda a detectar si es un error o no es que el software que usa Nanopore también para detectar cuáles son los fragmentos de secuenciación con mayor calidad, etcétera, tendía a mostrar que este tipo de sustitución es el que presenta mayor tipo de errores o mayor tipo de alineamiento falso contra el genoma que lo estamos comparando, ¿no? Y este tipo de reporte cada vez depende mucho de la ronda de secuenciación que estás corriendo. Entonces sí se tiene que hacer en cada ronda de secuenciación, es automático, no lleva mucho tiempo, pero sí no quiere decir que Nanopore
en todo tipo de las rondas de secuenciación va a tener problemas en discernir este tipo de bases. Depende mucho de esa corrida de secuenciación. Y por último, el otro punto de filtro que tuvimos, que de hecho fue el más importante, para saber si la mutación que estás detectando es confiable, es analizar em, al lanzar con Nanopolish, el software que les comentaba, para detectar este tipo de mutaciones. Cuál es el valor que está asignando Nanopolish para el valor de confianza que está asignando para detectar esa mutación. Nosotros observamos que en todas las mutaciones que eran reales, que pudimos validar con otro método, las mutaciones reales tenían un valor de más de 300 para ese valor de confiabilidad que tiene Nanopolish, mientras que los falsos positivos registraban un valor mucho menor a 200. Entonces, este tipo de valor es un poco relativo. Eso sí fue lo que observamos, que en cada ronda de secuenciación tiende a cambiar ahora sí que el umbral que vas a, que te va a ayudar a detectar cuáles son las mutaciones reales. Y antes de pasar a la otra diapositiva, creo que también es importante mencionar que en cada ronda de secuenciación podíamos analizar hasta 96 muestras de pacientes. En este caso, las que reportamos en este estudio fueron alrededor de 80, ya que muchas veces o no teníamos más muestras, o eran los primeros ensayos que hicimos para validar esta metodología y queríamos estar muy seguros eh, de que la cobertura de secuenciación que le estábamos dando a cada muestra no estaba interfiriendo con nuestra habilidad de detectar las mutaciones. Creo que finalmente para seguir argumentando un poco más el caso de este método de secuenciación, es la detección que tuvimos en una de las muestras. Una de las muestras sabíamos por los métodos tradicionales de secuenciación que acarreaba principalmente tres variantes, tres mutaciones heterocigotas en el gen de GBA. Sin embargo, algo que no se había detectado era que había otras mutaciones presentes en el gen de esa muestra y que también había una deleción de más de 50 pares de bases también presente en esa muestra, y la deleción solo estaba presente en uno de los alelos. La principal relevancia de esto es que pues, nos dimos cuenta cuáles eran los sitios, por qué había pasado esta mutación y por qué era una mutación, era un genotipo tan severo en esta muestra. Nos dimos cuenta que era a causa de la recombinación. Hubo una recombinación del gen GBA con su pseudogen, y el pseudogen presentaba este tipo de lesión y constantes mutaciones. Y poder discriminar el haplotipo de las mutaciones y para discriminar en dónde era la presencia de esta lesión, en cuál de los alelos, fue también un poco de relevancia, ya que nos ayudó a saber más o menos en qué sitios eran donde ocurrían este tipo de recombinaciones que están descritas en la literatura como recombinaciones muy raras, pero que en realidad en el muestreo de pacientes que nosotros hicimos pudimos observarlas con mayor frecuencia. No, con el número de muestras que tenemos no es posible determinar, no es un estudio poblacional, entonces no es posible determinar si pues solo fuimos muy suertudos de tener muchas muestras con este tipo de recombinación,
o si en realidad es un tipo de recombinación que está no propiamente estimada en las poblaciones. Creemos que puede ser un poco de los dos. Y bueno, pues este fue otra de las ventajas que tuvimos al analizar eh, las muestras con este método. Bueno, este método pues finalmente fue publicado y, y bueno, su relevancia cobrará, yo creo, bueno, la veremos en los años venideros tal vez, ya que pues este método de secuenciación ofrece un costo no muy elevado a comparación de otros métodos. Su introducción a laboratorios de diagnóstico puede ser un poco limitada, ya que, como lo comento, depende de la relevancia de este gen para el laboratorio de diagnóstico del que estemos hablando. Y también, pues ahora sí que la infraestructura que ese laboratorio de diagnóstico tenga para implementar métodos, ¿no? Métodos nuevos y métodos que involucren un poco de bioinformática también. Entonces, pues nuestras conclusiones eran más que nada que la secuenciación de este gen, utilizando Nanopore, nos permitió caracterizar las mutaciones descritas y no descritas previamente en las muestras analizadas. Las mutaciones que caracterizamos fueron validadas por otro método de secuenciación que fue especialmente diseñado para detectar ese tipo de mutaciones. Entonces, sabemos que esas mutaciones confiablemente están presentes en nuestras muestras. También nos permitió identificar variantes recombinantes y saber un poco más de los fenómenos de recombinación que ocurren en este gen. También alguno de los otros, de las otras ventajas fue que pudimos observar variantes intrónicas de las cuales pues en realidad no sabemos el tipo de consecuencias en las manifestaciones clínicas o en el fenotipo. Sin embargo, pues se puede ver que están ahí y es importante recalcar también que particularmente para este gen, al detectar variantes intrónicas, nos da un poco más de información o argumentos para sospechar que hubo recombinación, que las mutaciones que estamos viendo en estos pacientes fue por eventos de recombinación entre el gen y el pseudogen. Por último, bueno, para este tipo de caso es que para implementar el método de Nanopore en diferentes hipótesis o en diferentes proyectos, es importante pues hacer rondas de optimización en las que vas a querer saber cuántos fragmentos de secuenciación son necesarios para determinar el fenómeno que quieres estudiar, ¿no? Y esto es importante porque esto va a determinar el costo de tus rondas de secuenciación y también la eficacia de tu método. Nosotros vimos que con rondas de secuenciación en donde teníamos mucha más cobertura de la región de interés, los valores de confiabilidad para detectar ese tipo de mutación eran mucho más altos. Sin embargo, en muchas de las ocasiones no es necesario tener un valor de confiabilidad súper alto, solo necesitas lo necesario para poder detectar ese tipo de mutaciones. Y por último, los retos de nuestro método en particular es que hay otros tipos de recombinación entre el gen GBA y el pseudogen que son mucho más largos. Son muy raros, al menos descritos en la literatura, pero sí hay variantes que modifican completamente la estructura del gen
y eso estaría fuera de los límites de nuestro método de secuenciación. Eso aún no lo podemos determinar. Y por último, que el otro de los retos para nuestro método para trasladar nuestro método este método que estamos describiendo al laboratorio de diagnóstico es pues que cómo hacer del método más automatizado, ¿verdad? Y sobre todo el análisis, el cual llevaría un poco más de automatización. Sin embargo, pues el equipo con el que desarrollamos este método, pues no, en realidad no estábamos orientados a llevarlo a diagnóstico, sin embargo ha habido un poco de interés y creo que ya esto dependerá de cada método diagnóstico que tendrán que invertir en infraestructura de software y particularmente de ingenieros que puedan hacer correr un largo número de muestras para este tipo de análisis, ¿no? Y pues en sí, y sí, en sí, eso es lo que les quería presentar un poco del método de Nanopore. Creo que yo lo enfoqué mucho en enfermedades, pues en las enfermedades que nos estamos especializando en el centro. Sin embargo, como les comentaba, este tipo de método de secuenciación se utiliza en muchas otras áreas y sobre todo para la identificación de patógenos, de muestras que a lo mejor tienen una mezcla de diferentes de diferentes organismos, y pues también para muestreos en donde el genoma de esos organismos no está al 100% caracterizado, ¿no? Voy a pasar a este diapositiva y pues yo encantada de tomar preguntas o platicar un poco más del tema. Muy bien, muchas gracias, Melissa. Y pues bueno, pasamos a la sesión de preguntas sin decirte que muchísimas gracias por tu presentación. Veo que pues la abocaste a la audiencia, ¿no? En español, todo y el contexto, y apreciamos mucho esto. Muchísimas gracias No, gracias a por tu ustedes. esfuerzo. Y bueno, cedo la palabra a alguien que tenga por ahí alguna duda. Adelante. Si desean escribirla por el chat, por aquí yo la leo, o si desean tomar la palabra de igual manera. Y bueno, mira, menciona Eric Cruz por el chat. Dice, hola Melissa, gracias por tu presentación. Mi pregunta es, ¿no fue necesario también secuenciar genes en muestras de personas sanas, de tal manera que pudieras tener una población sana y una población con mutaciones para poder aplicar estadística? Sí, sí, claro. No lo recalqué, lo mencioné por ahí en una de las diapositivas y después ya no lo recalqué a lo largo de la presentación, pero sí, definitivamente, de hecho, la mayoría de las muestras que secuenciamos no tenían, no acarreaban mutaciones, eran controles, ¿verdad? Y pues sí, en esto no pudimos observar ninguna mutación presente. Sin embargo, pues, me enfoqué en la caracterización de estas mutaciones tan complejas que tienen y que presentaron las muestras. Pero sí, sí, definitivamente incluimos los controles, como yo estuve muy involucrada en la primera parte, pues sí, sí te podría decir que eh, en las primeras partes de la optimización de las rondas de secuenciación eran casi 50 y 50% de personas con control y personas controles y personas que acarreaban la mutación, pero en las rondas finales era un mayor porcentaje de los controles.
Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más que desee preguntar algo a la doctora Melissa? ¿Yo puedo preguntar? Sí, claro que sí, doctora, como si estuviera en tesis. No, ¿cómo crees? Bueno, otra vez reiterarles mi saludo. Me da muchísimo gusto verlos a todos, en especial a Melissa. Muy bonita tu presentación, Melissa, muy enfocada a lo que siempre, bueno, de que estabas en la tesis, pues has querido manejar. Yo tengo dos preguntas. Ahorita en la enfermedad de Parkinson, realmente hay una búsqueda, pues yo creo que es donde más se está abocando, es justamente a los biomarcadores, sobre todo biomarcadores tempranos, porque pues los estudios indican que la enfermedad comienza entre 10 y 20 años antes de la sintomatología clínica. ¿Tú crees que el gen que tú estás caracterizando pudiera, no ahorita, sino a lo mejor más adelante con más estudios, pudiera ser ese biomarcador que tanto se está buscando para la enfermedad de Parkinson? Sí, es una pregunta que si la respondo sería mucha especulación, pero es una pregunta muy buena. De este gen creo que cobra es en los estudios de poblaciones que, como lo repetía al principio de la presentación, en poblaciones europeas, este tipo de mutaciones en pacientes con Parkinson tiende a ser la mutación más prevalente. Creo que ahorita a lo mejor la mayor de las hipótesis que alguien se podría aventurar a hacer con este gen es en tratar de hacer más estudios poblacionales fuera de poblaciones europeas para saber si este factor genético también sigue siendo el mayor riesgo genético, ahora sí que, de la enfermedad de Parkinson, si es tan prevalente como se ha visto con poblaciones europeas. Creo que por ahí es donde se van a encaminar la mayoría de las caracterizaciones de este gen, no tanto a si esto puede ser un biomarcador. Sin embargo, el tratar de estimar cuál es la presencia de mutaciones en este gen a una escala poblacional, pues sí, ahí a lo mejor sí ya podrías hacer estimaciones retrospectivas o prospectivas de qué tanto es el riesgo que conlleva el acarrear estas mutaciones y pues sí puede ser utilizado eh, para tratar de administrar un tratamiento temprano o tener un manejo diferente de la enfermedad. Sin embargo, creo que ya eso es más especulativo. Creo que más que nada estaría encaminado a saber si este tipo de frecuencias o tasas que vemos son equiparables en diferentes poblaciones, más que las europeas. Ok, muchas gracias, Luisa. ¿Te puedo hacer otro? Claro que sí. Bueno, la segunda pregunta que yo tenía, dijiste que tus muestras eran de cerebro y saliva, ¿sí? Sí. En las dos muestras pudiste observar lo mismo, porque bueno, si lo pueden ver en saliva, la verdad es que es algo bien importante porque entonces ya sería un método no invasivo. Entonces eso te daría una aplicación mucho mayor de lo que ahorita, por ejemplo, para método diagnóstico de Parkinson, pues se tiene, ¿no? De hecho, para, eh, para el fin de este método, si se llega a hacer de diagnóstico, era muy importante para nosotros probar saliva, muestras de saliva. Y sí, en realidad pudimos ver lo mismo. De hecho, las muestras de saliva son un poco mejores también porque tienden a tener mejor calidad cuando extraes el DNA, tu material genético, para después pasar al proceso de preparación de librerías. Tendíamos a tener mucho mejor calidad del DNA que de muestras de cerebro que ha sido congelado por tantos años, etcétera, etcétera, ¿no? Las muestras de cerebro, de hecho,
tienden a ser más complicadas. Si este método iría a laboratorios de diagnóstico, tendrían que ser muestras de saliva por las que nos deberíamos de ir para que sea más fácil, procesarlas de una manera automatizada. Definitivamente. Y sí, pues en realidad la habilidad de detectar estas mutaciones y de poder aislar la región que nos interesaba para este gen era la misma en una muestra o en la otra, ¿no? Sí. Bueno, pues muchísimas gracias, Melissa. En verdad fue un gusto escucharte. Es un gusto verlos a todos y que todos estén bien. Qué bueno que están todos bien y muchas gracias. Igualmente, doctora, un abrazo bien grande. Gracias, chicos. Muchas gracias, doctora. De vuelta también el abrazo. ¿Alguien más que tenga alguna duda o alguna pues observación por ahí? Bueno, voy a tomar yo la palabra. Es referente a tu experiencia. ¿Qué puedes contarnos de tu experiencia por allá en el extranjero en cuanto a lo que te tocó vivir como estudiante, el tiempo que pasaste por allá en la universidad? Híjole, pues todavía no se acaba, yo siento, ha sido un periodo de aprendizaje de todas las formas posibles, ¿no? De tu calidad de vida y de tu vida profesional, ¿no? Ha sido sí, un periodo de aprendizaje completo. Creo que sí, también he topado que es un poco diferente la forma de trabajar comparado aquí a un país europeo, también a otros países europeos, a Estados Unidos, a México, a Latinoamérica en general. Tienden a ser cada quien como que empieza a tener su enfoque y su especialización. Entonces, pues sí, vas aprendiendo ese tipo de forma de trabajar que pues luego ya si te vas a un país europeo o un país latinoamericano, te toca otra curva de aprendizaje, ¿no? Pero en sí, pues sí, la experiencia, como te digo, ha sido muy grata de estar trabajando con esto. He tenido la suerte de tener personas que me han apoyado en este proyecto profesional, pero pues al mismo tiempo es un medio muy competido, ¿no? Y sobre todo neurociencias, es un método, perdón, es un área de investigación bastante competida y pues aquí vamos todos contra todos, ¿no? Ahora sí que ha sido una experiencia bastante grata, creo que también por las personas que me ha tocado tener alrededor y este, por, pues también por el trabajo duro, ¿no? O sea, porque prácticamente ha sido también mucho de eso y pues sí, no han ayudado tal vez algunos de los fenómenos políticos que han pasado en los últimos tiempos, como Trump, Brexit, todo ese tipo de cosas, y creo que limitan bastante la internacionalización, afectan de un modo el ámbito científico, ¿no? Eh, pero bueno, pues seguimos trabajando hasta que ahora sí que, hasta que el cuerpo aguante. Muy bien, muchas gracias. Eh, Quisiera invitar a alguien que le gustaría pues expresar alguna duda o su opinión antes de cerrar la sesión. Pues yo, muy interesante, enriquecedora tu cátedra, tu exposición, Melissa.
pues sí, definitivamente es un entorno totalmente o diferente en el que estás, pero yo te pregunto, toda la capacitación académica que tienes en México, ¿cómo la encontraste? ¿Fue suficiente? ¿Estuvo más que excelente para continuar con todo eso que estás haciendo allá? ¿Cómo sientes tu nivel, no puedo decir nivel académico, tus habilidades académicas? Yo también soy egresada de la Universidad Autónoma de Nuevo León en el doctorado. Te lo comento porque en algunas estancias no sentí diferencia en la capacitación académica. Sí es un reto el ambiente, pero bueno, ¿tú qué puedes comentarnos al respecto? Pues en parte sí, volviendo a la preparación académica que tuve en la universidad, pues también me siento muy afortunada de que tuve maestros muy capacitados, de que tuve mentores eh, que me apoyaron en muchos aspectos, o particularmente profesional, pero incluso que tomaban en cuenta, ¿no?, mis experiencias personales y que por este mismo apoyo, pues en una parte pude crecer. Creo que sí es bastante importante esa parte, ¿no? De rodearte de personas que sepas que aparte de tu vida profesional y de lo ambicioso que puede ser, que sepan que eres un humano, ¿no? Y, y porque creo que eso, en todos los ámbitos, cuando estaba en México y en lo que he estado aquí, pues estos proyectos de investigación duran años. Un doctorado dura años, entonces eso sí eh, eh, el trabajo que puedas sacar en algún momento es muy bueno, pero tu vida, pues tiene que seguir, ¿no? Y tiene que ser parte de tu vida profesional en algún punto. Entonces creo que eso fue un factor bien grande desde que lo tuve en México, ¿no? Para poder progresar con esta carrera de investigación. En cuanto a los conocimientos académicos y, la forma de trabajar, pues en realidad no creo que nuestra formación académica le pida nada o nuestras capacidades académicas le pidan nada a las de otras naciones, ¿no? Este, es un mucho de navegar el sistema. Aquí tenemos este, la posibilidad de tener otro tipo de financiamiento para investigación, además de el financiamiento que provee el gobierno. Sin embargo, pues los retos son otros y los retos son muchos también. Y entonces, al mismo tiempo, creo que sí, una parte de eso lo juegan tus capacidades académicas que creo que fueron bastante buenas, lo que aprendí yo en la universidad, ¿no? Pero la otra parte, ¿no?, que te mantiene en el juego son las circunstancias de poder saber navegar el sistema y pues poder tener personas que, que te apoyan, que confían en tus resultados, ¿no? Y que confían en que vas a ahora sí que entregar el trabajo, ¿no?, en tiempo y en forma, a pesar de lo que pueda estar pasando en el mundo, en tu vida, en el mismo centro de investigación, ¿no? Creo que sí es bastante importante eso. Y pues sí, en las capacidades de que te lo comento, creo que fueron muy buenas. Eh, Acá he aprendido especializaciones por el tipo de personas, de colegas que me han llegado a rodear, o sea, que son, por decir, neuropatólogos muy especializados en Parkinson
hay otra rama de neuropatólogos muy especializados en Alzheimer, bancos de cerebro, ese tipo de cosas. Es luego la especialización la que vas adquiriendo al hacer una estancia académica en otro lado, ¿no? Pero en sí los conceptos de biología molecular, los conceptos de neurociencia, pues son los mismos en todos lados, ¿no? Muy bien, muchas gracias, Melissa, por toda esa vivencia y las recomendaciones que por ahí nos mencionan, que son bien importantes, ¿no? Porque aquí en el centro, pues tenemos el programa de maestría y el programa de doctorado. Y pues uno de los ideales también para nosotros con este tipo de actividades es incentivar el que ellos puedan migrar para una estancia académica y de investigación en el extranjero. Digo, ya que cuando se controle un poco, ¿no? Esta situación de la pandemia que estamos Claro. viviendo a nivel mundial. Sí, claro. Sí, 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 es, esto también nos afecta, la pandemia, de todas formas, desde limitarnos a ir al laboratorio, desde a financiamientos, a movilidad de estancias, etcétera. Entonces, por eso mismo recalco que aparte de pues, la formación profesional y la mentoría que te pueden proporcionar ese asesor de tesis, ese asesor de posgrado, importa también mucho el tener la confianza de esos mismos asesores para seguir progresando. Sí, así es, bien importante. Y bueno, quisiera hacerle la palabra a alguna persona más que tenga alguna duda o quiera hacer, platicarnos aquí algo. Ahí hay algo en el chat, Irán. De acuerdo, menciona Esmeralda Morán. Buen día, mi duda es respecto a las muestras de cerebro. ¿Han encontrado diferencias significativas en la secuenciación de las muestras nuevas de cerebro a las que ya tienen almacenadas de años? Sí, es muy buena pregunta. Sí hay diferencias. Bueno, tiende a haber diferencias. No te puedo decir que en todas, porque depende mucho de los métodos que se usaron para preservar el cerebro. Las muestras con las que yo trabajo, fueron cerebros congelados, por varios años. Los mismos bancos de cerebro tienden a tener sus mismas líneas identificadas para saber cómo tratar de que los años en los que los tienen almacenados no afecten tanto a este tipo de muestras, tratar de tener ciertos cuidados especiales con este tipo de muestras, ¿no? Pero sí, sí se sabe que afecta, que hay un deterioro del material genético y sobre todo, pues lo vemos al momento de analizar la calidad de esa muestra antes de preparar cualquier muestra para secuenciación. Este, Corremos los análisis de calidad para saber la integridad del material genético y pues ahí es donde nos damos cuenta, ¿no? Qué tipo de muestra sí va a servir para secuenciación y qué otra no. Em, sí, sí puede haber diferencias significativas, pero creo que la diferencia significativa radica más en el método que se ha usado para preservar ese cerebro, ¿no? Es donde creemos que hay mucho más diferencia en la eficiencia cuando preparamos las librerías, ¿no? Esto ya es un poco conocido, entonces muchas casas comerciales tienen métodos de extracción de material genético especiales para ciertos tipos de métodos de preservación de muestras. Este, Cobra mucho relevancia en cáncer, por ejemplo, porque también algunos métodos de preservación que se usan para cerebros se usan para preservar tejidos cancerosos de pacientes. Y entonces el poder extraer tu material genético con buena calidad
pues sí determina mucho el tipo de diagnóstico que le vas a dar a tu paciente, ¿no? Entonces, estos métodos sí han sido un poco optimizados, incluso teniendo ahora sí que todas las de perder en el método en el que preservaste tu material. Hay distintos métodos que te pueden ayudar a que tu muestra sea un poco rescatable, y pues la única, después de usar estos métodos, lo que tienes que hacer es probarlo, ¿no? Probar con los métodos de calidad para saber si ese material va a ser efectivo cuando prepares tu librería. Muy bien, muchas gracias. Y pues bueno, no me queda más que agradecerte muchísimo por tu tiempo, porque pues bueno, sabemos que representa, ¿no? También brindarnos ese espacio y sobre todo por la diferencia de horarios por allá. En verdad, apreciamos muchísimo que nos hayas acompañado. Por ahí te haremos llegar tu reconocimiento por la participación en el programa, ahí vía electrónica. Y pues invitar de nueva cuenta a todos los asistentes al webinar número 2 de mañana con el investigador español, el maestro Javier Sáez de la Technical University of Denmark. Entonces, por aquí nos vemos mañana de nueva cuenta. Y muchísimas gracias, Melissa. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Cualquier cosa, no duden en enviarnos un correo electrónico. Y bueno, por aquí estamos. Gracias, Melissa. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias por la invitación y un saludo. Que estén bien. Gracias, Melissa. Suerte, Chao. cuídate mucho. Un Hasta gusto luego, saludarte de Aldo. nuevo. Un gustazo. Gracias, Juan. Gracias, Alfredo.